Economista González Izquierdo, ¿qué tal? Buenos días. Está muy buenos días, gracias por la invitación. El tema del 9% de gratificaciones, que hace muchos años atrás había quedado sin efecto, pero otra vez se recomienda su aplicación. Hay que recordar cómo fue esto, ¿no? Antes, Salud recibía 9% por cada trabajador formal, ¿no? Más o menos a nivel nacional en el sector privado estamos hablando de 3.600.000 trabajadores formales y en el sector público de 1.400.000. En total son 5 millones de trabajadores formales. Entonces recibía 9%, ¿no? Pero hay que entender lo siguiente. En julio y en diciembre los trabajadores formales reciben su sueldo normal más otro sueldo por concepto de gratificación. Así es. En julio y en diciembre reciben dos sueldos. Entonces, sobre el sueldo normal en julio y en diciembre pagan se paga el 9%, ahí no hay problema. El problema es que le han quitado solo a la gratificación, ¿no? Porque lo están vendiendo ahora como que no se paga sobre el total, no. Sobre mi sueldo normal de julio y de diciembre pago igualito el 9%, sí se paga. Lo que la ley le quitó es el 9% sobre la gratificación nomás, ¿no? En ese sentido, ahora están queriendo el gobierno restituirlo. Y yo creo que hay que ser prudente. ¿En qué sentido prudentes? Ser prudente. Le pido al gobierno, a la señora ministra de Trabajo, a la señorita ministra de Economía y al presidente de la República, ser prudentes, ser sensatos en este tema. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira, Salud recibe ingresos anuales equivalentes a casi el 2% del PBI del Perú. ¿Ya? Que en términos relativos es un montón de plata. Entonces, y esos son los ingresos, ¿no? Es una de las pocas instituciones que recibe ingresos de esa magnitud, ¿no? Cercano al 2% del PBI. Si hablamos en tema de monto, ¿de cuántos? De dólares, un punto porcentual del PBI en dólares corrientes es más o menos un poco más de 2.000 millones de dólares. ¿De dólares? De dólares. ¿Ya? Cerca de estaríamos hablando de cerca de 4.000 millones de dólares al año, cerca. Estaríamos hablando de más de 10.000 millones de soles. Por ahí estaría más o menos, ¿no? 9.000, 10.000, por ahí estaría. Sí. Entonces no es que no reciba suficiente, no es que no reciba apreciables ingresos, recibe apreciables ingresos, primero. Segundo, le deben un montón de plata de Salud. Instituciones del sector privado y, lo más grave, instituciones del sector gobierno, del Estado. Gobierno y otras instituciones públicas, le deben. ¿Y cuánto le deben? Más o menos se acerca a 0,5% del PBI nacional, o sea, le deben un montón de plata. Yo sé que en Salud dicen, oye, pero hay empresas privadas que ya quebraron, ya no existen, ¿cómo le voy a cobrar? Está bien. Existen casos que ya se consideran incobrables, pero yo estimo que por lo menos la mitad se podría cobrar. O sea, básicamente le quieren cargar al trabajador ese desfinanciamiento por la deuda que tienen empresas privadas y propias instituciones públicas. A eso estoy yendo, ¿no? Entonces, yo le recomiendo primero a Salud que inicie un proceso serio de cobrar a las empresas que puede cobrarles del sector privado y sobre todo al Estado. No metiendo la mano al bolsillo al trabajador. Por eso, al Estado. ¿Por qué no puede cobrarle al Estado? O sea, si el Estado es el mismo, a los ministerios, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, ¿por qué? O a las universidades, en fin, universidades públicas, ¿por qué no les puede cobrar? Dígame. Entonces, mi primera recomendación es, primero cobren lo máximo que puedan cobrar, ¿ya? Segundo, yo pienso que en Salud, como institución, se puede reducir costos todavía en forma apreciable. Es decir, para que la gente me entienda en fácil, hay grasa que sacar. ¿Hay suficiente presupuesto porque está ejecutándose mal? Yo pienso que los costos
se podrían reducir y ser más eficientes. ¿Cuáles serían los costos en los cuales estaría incurriendo en salud que termina afectando el financiamiento, la viabilidad? Son costos internos, ¿no? Costos de todo tipo, administrativos, en fin. Hay corrupción también. Entonces, se puede hacer lo que se llama una reingeniería interna de la institución para el exceso de grasa sacarlo y dejarlo bien parada la institución. Segundo, eso también debiera de hacerse. Segundo. Tercero, hay una serie de regímenes especiales que dicen, oye, González Izquierdo, como tú estás en este régimen especial, te vas a atender en salud igualito que él, pero tú vas a pagar no 9%, sino vas a pagar 3%. Caracho. Pero me atiendo igualito, sí, te atiendes igualito. Y pago menos, pagas menos. Oye, un momentito. Hay que estudiar ese caso. Otro. Justamente, permítame que le interrumpa en ese punto. La ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, aseveró en ese sentido que se viene trabajando una fórmula para que se establezca como regla general que los aportes de seguridad social sean del 9% a cargo de los empleadores, porque es justamente ese sistema pernicioso que termina afectando la recaudación que estima Salud para que pueda funcionar. Claro, pues, no, pero aún así tiene este ingreso que se acerca a 2 puntos porcentuales del PBI, aún con todo eso. Imagínate cómo subiría eso arreglando estas cosas. Pero aún así termina apelando al hecho de que no están desfinanciados, teniendo deudas fuertes de empresas privadas en el propio Estado. Y no han hecho todavía su reingeniería interna que les permita reducir costos apreciablemente. Segundo. Tercero, estos regímenes especiales hay que estudiarlos. Y cuarto, ya basta ya de que los políticos de turno, porque esa es la historia de las últimas décadas, dicen, ajá, porque a caer bien con alguien, este sector que lo atiende salud. Oye, un momentito, en salud se deben atender los trabajadores que pagan, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso también. Entonces, a eso llamo yo grasa que analizar, que estudiar. Y si después de hacer todas estas cosas, falta algo, que le echen la mano al bolsillo del trabajador. Pero mi punto de vista es, no, necesito recursos, entonces la mano al bolsillo del trabajador. Lo primero que quieren hacer, que es lo más fácil. ¿Por qué? Porque lo otro es complicado hacerlo, pero hay que hacerlo. Lo que pasa es que dicen, por lo más fácil, ¿de dónde saco plata? Le meto la mano al bolsillo al trabajador. Y alguien que está ahí, o de salud o del gobierno, dice, oye, González Izquierdo, pero quien paga el 9% de la empresa, pues no es el trabajador, estás hablando tonterías. No. Yo puedo demostrar, si tuviera una pizarra acá, yo demuestro rigurosamente que quien al final, quien paga eso, sale de la productividad marginal del trabajador. Y no necesariamente... Que me entienda la gente, sale del bolsillo del trabajador. Y no necesariamente es un tema de aporte de la empresa, como dice la norma. La foto está ahí. Pero eso se llama la teoría de la incidencia. Entonces, mucho cuidado. Hay que ser prudente, hay que ser sensato con lo que se habla. Si hablamos a nivel macro... Entonces, resumiendo. Ya. Voy a echarle la mano al trabajador, que no sea lo primero, porque es lo más fácil. Así resuelvo. ¿Qué problema tengo ahí? Me falta plata. Ya, a este le quito. No, un momentito. Tengo que ver en qué estoy fallando, porque el ingreso que tengo, cerca 2 puntos porcentuales del PBI, no es moco y pavo, es un montón de plata. Eso me hace recordar un poco, quizá el ejemplo no será muy similar, pero sí me permite hacer una analogía, economista González. Me hace recordar mucho el tema del plan de competitividad, que también habla del tema de la flexibilización laboral, el tema de acuerdo con los empleadores, en el tema de vacaciones, que puedan medir cuánto tiempo el trabajador pueda irse, de acuerdo a lo que pueda conversar, que no sean los 30 días corridos, sino pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 1, pueden canjearse de esa forma, mientras que un país como Japón termina reduciendo la jornada laboral, pero incrementas la productividad en 40%. ¿Cómo se explica eso? Que mientras en el Perú intentas ahorcarle laboralmente y económicamente al trabajador, en Japón, que tienen un cerebro como nosotros, 2 manos y 2 piernas como nosotros, terminan reduciendo la jornada laboral e incrementan la productividad. Mira, por ejemplo, Chile, antes que empezaran esos problemas, en Chile se planteó que la jornada laboral semanal se reduzca de 45 a 40 horas, sí. ¿No es cierto? Y acá dijeron, ya está, ¿cuánto es la jornada en el Perú? 48 horas. Ajá, también hay que reducirla, no, un momentito.
La única forma de reducir la jornada laboral es aumentando productividad. ¿Por qué? Porque si no aumento productividad fuertemente, le voy a tener que bajar el sueldo al trabajador y voy a tener que afectar a la empresa también. Entonces, si yo no quiero afectar al trabajador, ni quiero afectar a la empresa y quiero reducir la jornada laboral, tengo que aumentar la productividad, ¿no? Entonces, hay que ser, por eso digo, en economía es muy fácil salir a hablar y no, hay que ser cauto, sensato y hablar con fundamento. Mira, yo quiero poner esto, fíjate, hace pocos días tuve acceso a un estudio que el Banco de Alemania es una institución recontra seria a nivel mundial. Publicó en octubre de este año, o sea, ahorita, del mes anterior. Y este estudio, ¿sabes lo que se preguntaba? ¿Cuántas generaciones le toma a un ser humano que nace en un hogar de bajos ingresos, pobre por ejemplo? ¿Cuántas generaciones le toma a ese ser humano saltar a tener un ingreso medio, ni siquiera un ingreso alto en la sociedad, sino medio? Entonces este salto, ¿sabe lo que salió de este estudio? Que en el caso de Estados Unidos toma 5 generaciones. En el caso de Chile, 6. En el caso de Brasil, 9 generaciones. En el caso de Colombia, 11 generaciones. Perú no sale en el estudio, pero Colombia es un país que está mejor que nosotros. O sea, Perú tiene que estar de 11 para arriba. Entonces, y amigos, no estoy hablando de 11 años, no. 11 generaciones. Entonces, en ese contexto, estoy queriendo meterle la mano al bolsillo del trabajador para que no seamos malos. Y ahora, dentro del contexto económico también el beneficio económico que podría recibir el trabajador al no ser descontado de su gratificación, su aguinaldo, que lo espera con tantas ansias, el tema de la responsabilidad del gasto en temporada navideña con tarjetas, el consumismo que se termina desatando en esta última parte del año. ¿Cómo poder medir o cómo poder controlar economía? Acá también hay que recurrir a la ciencia económica. ¿Qué te dice la ciencia económica? Te dice esto. Hay que diferenciar 2 tipos de ingresos, el ingreso permanente y el ingreso transitorio. Por ejemplo, el ingreso permanente es el sueldo de él, mi sueldo, el sueldo de las personas. Que de manera mensual lo recibimos. Que todos los meses yo sé que recibo. ¿Ya? Ese es el ingreso permanente, mientras esté trabajando. Mi ingreso transitorio es una gratificación que me cae en julio, otra gratificación que me cae en diciembre, porque no me cae todos los meses la gratificación. Pues no es así. Muy bien. Y te dice, los ingresos transitorios debes ahorrarlos. Y dentro del concepto de ahorro está pagar deudas. Entonces, mi recomendación a la gente que nos está viendo ahora que se acerca a diciembre, su gratificación de diciembre debe, en primer lugar, si tengo deudas atrasadas y no pagadas, pagarlas. No es para compra de regalo navideño. Pagarlas. Es decir, como se dice en jerga, si tengo arrugas, tienes que plancharlas. Plancha las arrugas. ¿Por qué? Porque si no me ponen en Indecop y me complican. Miren, hay gente que no sabe esto, lo que voy a decir. Hoy día, muchas empresas privadas y instituciones públicas, cuando convocan para un puesto de trabajo, lo primero que hacen a los candidatos es chequearlos si están en Infocorp. Su historial financiero. Si están en Infocorp, lo sacan de la lista de candidatos, así que mucho cuidado, amigo. Entonces, primero planchar las arrugas. Entonces alguien me puede decir, oye, González Izquierdo, yo no tengo ninguna arruga. Ya, muy bien. Pero le pregunto, ¿tienes un crédito hipotecario, un crédito vehicular o un crédito X? Sí. ¿Tienes deudas, o sea, tienes cuotas por pagar? Sí. Entonces, por lo menos adelanta el pago de 3 cuotas, no de una. 3. Oye, ¿por qué 3? Me dirán. ¿Por qué no una? Porque para que sientas que tu deuda se ha reducido
en forma importante. Y puedas entrar mucho más holgado al siguiente año. Porque fíjese, economista, se vienen dos fechas sumamente importantes que la gente lo espera, la reunión familiar de la Navidad. Pero la reunión alrededor de la mesa no solamente se compone del pavo, el panetón o el lechón que puedas comer, también se compone de la ropa que puedas vestir o el regalo que puedas entregar. De eso también se compone. Claro. Y hay un exceso de consumismo que se desata. De la Navidad no más hablando. Y ahora hablemos del fin de año, nuevo, claro. Con todo el corcho libre que se quiera hacer, tenemos la fiesta. Ya este primer factor, y alguien me dice, yo no tengo ni deudas ni arrugas que planchar, ni tampoco deudas por venir. Ah, bueno, en ese caso, amigo, te digo, ahorra de tu gratificación por lo menos un 40% y el 60% te lo gastas ya en Navidad y Año Nuevo. Solo gratificación, porque acuérdense que recibes 2 sueldos, ¿no? Solo de la gratificación estoy diciendo, te lo gastas ya. Esa es mi recomendación en términos de... El tema de tarjetas de crédito, las promociones que aparecen en los últimos tiempos. Mira, y fíjese, hay un informe en Chile, por ejemplo, la crisis financiera de Chile, cómo es que se entrega una tarjeta de créditos a diestra y siniestra, solamente poniendo tu huella dactilar te daban la tarjeta de manera inmediata. Economista, perdón, y eso también se registra aquí en el país. Uno va al centro comercial y ahí te están abordando, te están acosando los promotores de esa tarjeta de crédito. Estás caminando y te están ofreciendo. O vas a bueno, no se puede decir, pero vas a estos mercados. ¿Ya? Y también tú estás entrando y te dicen, tenemos esta tarjeta ya de una vez, ¿no? Y la gente por el consumo rápido de dinero inmediato termina siendo presa víctima de esas tarjetas. Conforme va pasando el tiempo, ¿sabes qué se está conociendo ya en Chile? Una de las razones principales de esta protesta masiva que ha habido en la sociedad chilena es que la clase media chilena es amplia, bastante más amplia que la peruana. La peruana es así, la chilena es asá. Pero es una clase media endeudadísima, que llega el fin de mes ahorcada económicamente. Pagan. Es una clase media endeudada. Y mira cómo han salido a protestar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Yo le diría, hay una regla que se aplica en este caso. Te dice, no dediques más de tu 30%, del 30% o máximo 40% de tu ingreso mensual, personal o familiar, si es una pareja, un matrimonio, etcétera, o papá y hijo, papá e hija, no más del 40%, lo ideal sería 30%, pero no más del 40% lo dediques, de tu ingreso mensual, lo dediques a pagar deudas, para que con el resto puedas vivir tranquilamente y no como mucha gente que recibe su sueldo y comienza y después dice, ¿y con qué me he quedado? Es un sueldo mágico, que lo ves y desaparece. Sí. Un sueldo cebolla que lo ves y te pones a llorar porque no lo vas a tener en tu mano. Pero, economista, para terminar, el tiempo me ha ganado. Una chiquitita, por favor. El Ejecutivo acaba de aprobar el decreto de urgencia para el presupuesto público del próximo año fiscal 2020. ¿Usted ha visto las cifras? Se habla de un incremento del 5%. Sí, he visto las cifras generales. El aumento en términos nominales es 5 a 6%. Si le restas la inflación de 2 puntos porcentuales, estás hablando de un aumento en términos reales de un 2-3%, ¿no? Lo cual me parece sensato. Pero acá lo que hay que solventar es en qué se gasta, ¿no? Hay sectores prioritarios, yo diría seguridad. Seguridad en primer lugar, seguridad en segundo lugar y seguridad en tercer lugar, porque la situación está insostenible de la inseguridad ciudadana que vivimos. Educación, salud, ¿no? Educación, salud y sobre todo lograr que se gaste, pues, porque ¿qué hemos visto este año 2019, amigos? Que los ministerios llegaron a octubre y en promedio habían gastado recién el 50%. Hay una incapacidad de gasto preocupante. Solamente falta noviembre y diciembre para que se acabe el año. Entonces, ¿qué saco yo diciendo, mire, el presupuesto para el 2020 es tanto, he asignado, aplauso? Le doy la plata y resulta que no tienen la capacidad de gastar adecuadamente. Si lo hemos visto este año que está terminando. No es que son 10 años atrás, 5 años, no, este año.
No han podido gastar lo que le hemos dado el presupuesto. Y tenemos problemas ¿De en qué salud, hablamos? problemas en educación, Sí. problemas en obras de infraestructura pública. Mira lo que está pasando con el CIS. Mire, con el CIS, con la justa nos alcanzaba para nosotros. Y ahora que ha llegado esta migración venezolana, donde estamos hablando de casi 1.900.000 ciudadanos, que lo han cargado al CIS. Sí. Imagínate, con la justa se alcanzaba para nosotros, ahora ¿cómo estaremos? Pues? Entonces son cosas que hay que analizar bien y hay que ver la implementación que se realice finalmente, ¿no? Economista Jorge González, gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. Gracias por su presencia aquí en los estudios de UCI Noticias, en el programa Mañanas Informativas, para conocer un poco más sobre esas recomendaciones, sobre todo lo que ha hecho la OIT respecto al impacto al bolsillo de los trabajadores formales que podrían verse afectados con un descuento de sus aguinaldos gratificaciones en caso que así disponga el Estado. Mientras tanto, por esta